Gloria a Dios. Saludamos a nuestros hermanos en casa y a nuestros hermanos que nos ven en las redes sociales, en los medios. Que el Señor les bendiga. Hoy tengo otra vez el privilegio de compartirles la palabra. Y hoy le quiero hablar, hermano, de algo que el Señor me daba a la continuación, que va de la mano de la prédica que me tocó dar la vez pasada. Y quiero compartírsela, hermano. Primero, yo quiero abrir con una pregunta, ¿verdad? Sabemos que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos responsabilidades, ¿verdad? En la vida cotidiana, y sobre todo tenemos responsabilidades, hermano, que creo yo que es lo más importante, las responsabilidades que Dios nos ha dejado. ¿Cuáles serán esas responsabilidades? Son bastantes, ¿no? Y hoy me quiero enfocar en una, hermano. Primero, vamos a Primera de Pedro 4:10. Vamos a la palabra, a Primera de Pedro 4:10. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermano, si usted me ha visto predicar, se ha dado cuenta que a veces me enfoco en ciertos fragmentos de los versículos para entenderlos mejor, ¿verdad? ¿Qué podemos notar aquí? Antes de la coma, ¿qué nos dice? Cada uno según el don que ha recibido. No dice algunos, ¿verdad? No dice los más talentosos. ¿Qué dice? Cada uno. Quiere decir que todos. ¿Y todos qué? Todos hemos ¿qué? Recibido ¿qué? Un don, ¿verdad? O sea que aquí no hay nadie, hermano, de los que estamos aquí, no hay ninguno de nosotros que mínimo no tenga un don. Amén. Los que no dijeron amén, como que dudan de que tienen algún don. Pero sí, hermano, cada uno de nosotros tenemos un don. Don viene de la palabra, sabemos, charis, ¿verdad? Es una dádiva, un regalo, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto en parte de la doctrina. Qué bueno que nuestro pastor está retomando, ¿verdad? Para que reforcemos bases que necesitamos. Entonces, hermano, tú ya tienes un don dentro de ti, ¿cierto? Ahora, aquí hay varias situaciones. Primera, ¿sabes qué don el Señor te ha dado? Esa sería una pregunta. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado a ti? Hazte esa pregunta, porque si no lo sabes, pues óralo al Señor que te demuestre cuál es ese don que Dios te ha dado. Esa es la primera. La segunda pregunta: si tú sabes qué don tienes, ahora te hago otra pregunta. ¿Estás utilizando ese don? ¿Estamos utilizando ese don que el Señor nos ha dado? ¿De qué empecé diciéndoles, hermano? ¿Con qué abrí mi tema? Que tenemos responsabilidades, ¿verdad? Y el Señor nos ha otorgado a nosotros dones. Entonces vamos a estar hablando acerca de esa responsabilidad que el Señor nos ha dado. Vamos a ver, hermano, el caso de Timoteo. Primera de Timoteo 4:14 dice: no descuides
el don que hay en ti, que te fue dado mediante, fíjese, mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Verdad? Esta es una de las formas en que podemos recibir un don, pero no es la única. Pero eso es otro tema. Lo que yo me quiero enfocar, hermano, es que dice no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. La versión Palabra España dice, no hagas estéril el don que hay en ti y que se te confirió cuando por indicación profética los presbiterios impusieron tus manos. Esta versión dice, no hagas estéril. La Reina Valera dice, no descuides. Estamos en 1 Timoteo 4:14. Cuando dice estéril, hermano, ¿qué está dando a entender acerca del don? Por ejemplo, cuando dicen que algo es estéril, ajá, exactamente, que no produce, ¿verdad? En este caso, para lo que Dios nos ha dado los dones, porque eso también lo vamos a ver. Pues de una vez le hago esa pregunta. ¿Los dones son dados a la iglesia para qué, hermano? Para que se edifique, ¿verdad? Y crezca. Por ejemplo, eso lo vemos en Efesios 4, 11 y 12, si no mal recuerdo, cuando dice, ¿verdad? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué eso? Ahí estamos viendo dones tipo dogmas, ¿verdad? Bueno, eso ya lo hemos visto en doctrina. Pero bueno, ¿para qué sirven? Para edificación, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Son, hermano, prácticamente son para crecimiento, con el objetivo, nuestro pastor decía, para llegar a ser plenos. Bueno, creo que eso es otra parte, ¿no? Donde dice que los dones también son para llegar a ser hijos maduros. ¿Sí? Entonces, los dones son para edificación, para enseñar, para liderar, para animar, ¿verdad? ¿Y cuántos dones hay, hermano, de los que recuerdan de la doctrina? Para mí es más fácil porque ya lo repasé, ¿verdad? Muy bien. 18, ¿verdad? Los que han encontrado, porque han actualizado ajá, puede haber más. Porque a veces nos quedamos con los 9 dones que vemos en 1 Corintios 12, ¿no? Los dones de revelación, dones de poder y de inspiración, ¿no? Pero también vemos que se incluyen ahí los dones que son dones de servicio o de ayuda, ¿verdad? Que son otros 9 que los encontramos en Romanos, pero no me acuerdo bien del capítulo, hermano. Ajá, así es. Entonces, ¿son cuántos dones? 18, mínimo, ¿verdad? Porque podría haber más, ¿verdad? Ahora, estos son una herramienta importante, hermano, porque de esos dones, de esos tú tienes uno, de esos dones. ¿Sí? Tú tienes algún don. Ahora, esto lo saqué de la doctrina, ¿verdad? Que estos dones nos sirven para batallar y anular en nosotros el carácter del anticristo. ¿Y dónde vemos el carácter del anticristo? Vamos a 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, carácter de los hombres en los postreros días. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, también debes saber esto, ¿verdad? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahí es, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes,
a los padres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Y si seguimos leyendo, hermano, ¿cuántos caracteres tiene el anticristo? 18. Muy bien. ¿Qué copión, o cómo podríamos decirlo, el enemigo, ¿verdad? Imitador, pero a lo malo, pues. Son 18 dones para edificación, para la obra del ministerio, para el cuerpo de Cristo, y son 18 caracteres que tiene el anticristo, hermano. Y esto es en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Los que estamos viviendo. ¿Y para qué nos sirven los dones, hermano? También para batallar, para que no estemos influenciados por este espíritu, se podría decir, que se está moviendo en este tiempo. Entonces, es una responsabilidad grande, hermano, entender esto, hermano, que estoy tratando de trasladarle en esta noche. Prácticamente le quiero hablar sobre avivar, así se llama, avivando el fuego del don que Dios te dio, avivando. Vamos a 2 de Timoteo, ahí estamos en el capítulo 1, un poquito atrás. Y fíjese que es curioso, se recuerda que yo le mencionaba que ¿cuál es la última carta que escribió el apóstol Pablo? Es 2 de Timoteo, prácticamente es cuando Pablo dice, he ganado, he peleado la buena batalla, ¿no? Y aquí vemos que deja instrucciones a Timoteo. Y fíjese que lo que acabamos de ver, vamos a ver ahorita acerca de los dones, pero también ya vimos que habla de las características del anticristo, y también al final creo que es 2 de Timoteo 2:3 o 3:2, tengo un poco de dislexia ahí, donde le dice a Timoteo, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y yo estaba leyendo eso y me acordé de la prédica de nuestro pastor, ¿verdad? Que Dios nos daba, ¿no? Antes de la Epifanía, pastor. No, de la parucía, antes de la parucía, perdón, ya le ando cambiando, ¿no? Algo bien tremendo que Dios nos estaba diciendo, pues que tenemos que pasar por cosas que no son agradables, ¿verdad? Donde Dios nos va a estar puliendo en cierta manera, ¿verdad? Nos va a estar sacando brillo. Bueno, solamente quería hacer ese pequeño paréntesis, que su última carta toca estos temas, porque él sabía que era su última carta. Entonces hay que prestarle atención, ¿verdad? A lo que están mencionando aquí. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:6? Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? Avivar. Ajá. Dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Ya sabemos que nosotros tenemos dones, por eso le dejé en claro. Aquí todos tenemos un don, hermano, mínimo uno. No hay ninguno que no tenga un don. Bien, esto le dice Pablo a Timoteo. ¿Y qué sabemos de Timoteo, hermano? Timoteo era joven, ¿verdad? Y algunos no lo tomaban en serio, ¿verdad? Que le decía a Pablo, ¿cómo le decía? No dejes que te hagan de menos por tu edad. Le mencionaba a Pablo, era sensible, Timoteo era sensible. ¿Dónde estamos viendo esto?
no lo vamos a buscar, pero si quieren tener las referencias, en 1 Timoteo 4:12 dice que él era joven y que no lo tomaban en serio, que era sensible porque lloraba, y eso lo vemos aquí mismo en 2 Timoteo 1:4, cuando Pablo le dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Otro, estamos viendo sus luchas. Tenía problemas de salud, tenía problemas en el estómago, hermano. 1 Timoteo 5:23, donde Pablo le dice, no simplemente tomes, no simplemente tomes agua, le recomendaba, toma. Ahora vamos a buscarlo en 1 Timoteo 5:23. Si alguien lo puede leer, por favor. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Amén, ¿verdad? Sí. Y sabemos que eso representa también parte de la Santa Cena, ¿verdad? Con el vino. Tenía problemas de salud. Y si ahora volvamos, hermano, a 2 Timoteo 1, el versículo 7, ya leímos el 6, dice el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por último, ¿qué podemos ver en Timoteo? Tenía una raíz de timidez, de alguna manera de cobardía, Timoteo. Por algo el apóstol Pablo en el versículo 6 le está aconsejando que avive el fuego del don de Dios que él ya tiene. Y sobre todo me llama la curiosidad que es lo primero que le dice a Timoteo. Porque en esta epístola ya vimos que el apóstol Pablo habla sobre los tiempos finales, los caracteres de los tiempos finales de las personas, lo que va a estar aconteciendo, se va a estar moviendo, perdón. Una responsabilidad muy grande es eso, hermano, avivar. Entonces, si usted lee 1 y 2 de Timoteo, usted va a encontrar ahí que mínimo va a encontrar 25 veces donde Pablo le dice a Timoteo que sea valiente, que no huya de la confrontación y que sea fuerte. ¿Sí? Lo anima. Ahora, hermano, quiero decirle lo siguiente. Tú ya tienes un don, ¿cierto? Amén. Ya lo tienes. ¿Y ahora qué va a pasar con ese don? Así es, porque a veces, hermano, pensamos que, no sé cómo trasladarle lo que, a ver, por ejemplo, un robot, a veces pensamos, bueno, yo me visualizo así, porque ahorita estoy dando unas clases de parte de ese tema, ¿no? Y hay instrucciones que se programan para un robot, para hacer para lo que está programado, pero no hace esas instrucciones hasta que alguien se lo diga. En el caso de un robot, lo mismo pasa con una computadora. Una computadora es multitareas, pero no hace nada, no tiene conciencia propia si alguien no le da las instrucciones, no le da la programación para que haga algo. Pero nosotros no somos así. Entonces tú ya tienes el don, pero a veces uno quiere como que nos den las instrucciones para usar el don. Por ejemplo, los robots, para que empiecen a andar, pues les presionan muchas veces con un interruptor, con un botón, y ya. O sea, a veces estamos esperando como que alguien pues te empuje, ¿verdad? O sea que Dios, hermano, ya estoy pensando mejor. Dios
no quiere controlarte a ti automáticamente. ¿Sí me está entendiendo? No te quiere a ti controlar. O sea, Él no nada más te enciende con un botón y ya. Primera de Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué le estoy tratando de decir con este versículo? Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué es usted? Un colaborador. Entonces, ¿qué? Si tú ya tienes el don, ¿qué necesitas hacer tú? Amén. Necesitas usarlo, necesitas cooperar. O sea, Dios así por sí mismo, exactamente. Exactamente, por eso le dice a Timoteo que no le ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Sí? O sea, lo que Dios está esperando, o sea, Él no anula tu voluntad. Él quiere que uses tu voluntad, tu personalidad, que tomes tus decisiones. Y esto es obviamente no para favor nuestro, ¿verdad? Es para cumplir con el propósito de Dios. Amén. Entonces, hermano, hay hermanos que esperan pasivamente a que Dios los use. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios está esperando a que nosotros avivemos los dones que ya están dentro de nosotros. O sea, a veces esperamos una unción dramática, un momento donde sintamos, pero no, hermano, Él está esperando a que nosotros lo avivemos, que es diferente. ¿Qué es avivar, hermano? Vamos a verlo. Porque esta es la responsabilidad de la cual yo le hablaba. Es la palabra del griego 39:29. Anazopureo. 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 Y fíjese lo que significa. Significa volver a encender. Prácticamente eso. Volver a encender. Avivar es volver a encender. Entonces, hermano, aquí vamos a estar poniéndole la lupa a este versículo. Cuando dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora vamos a verlo por partes. Tenemos que avivar el fuego del don. ¿Sí? Recuérdalo. Es lo que tenemos que hacer. Ahora, por ejemplo, hermano, ¿qué podemos sacar del fuego? Acerca de lo que nos está tratando de decir cuando habla del fuego. Dice que lo avivemos, porque el fuego, hermano, se le tiene que estar dando, ¿qué, hermano? Mantenimiento de alguna manera. ¿Sí? Porque si lo deja solo, pues se consume. Dios quiere que nosotros los mantengamos, como dice nuestra hermana Sara, ardiendo, que le metamos más fuego, como dice nuestra hermana Sara. Entonces, nada más le quería decir que un fuego no se mantiene solo, el fuego. Entonces, ¿cómo se aviva el fuego, hermano? Si le preguntan a usted, el fuego natural, ¿cómo se aviva el fuego natural? A ver, nuestro pastor ya
Ya les gano a todos. Luego, luego. Amén. Una de esas es echándole más leña y soplando. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Entonces, él... Ajá. Ajá, también. Muy bien. Ahorita vamos a verlo. Entonces, cuando el fuego, hermano, cuando vemos que el fuego ya está débil, ¿qué hacemos? Le soplamos, ¿verdad? Y el oxígeno hace que vuelva a crecer, ¿cierto? Vamos a Juan 20:22. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Sopló. ¿Quién sopló? Nuestro Señor Jesucristo. Y recibid el Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Y el Espíritu Santo cómo se puede manifestar? Hermano, como viento, pero también como fuego, hermano. ¿Verdad? Entonces, tenemos que buscar el soplo. Primera Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Exacto. La versión Palabra España dice, no apaguéis la fuerza del Espíritu. No apagues la fuerza del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, es ese soplo. Es ese soplo. Sin ese soplo, hermano, del Espíritu Santo, el fuego o el don, ¿qué le pasa? Se puede apagar, hermano. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el soplo del Espíritu Santo. Amén. Pero, ¿cómo nos va a soplar? Necesitamos esa comunión, pues, ¿verdad? Necesitamos una comunión. Amén. Fíjese, cuando estaban orando, primero estaban reunidos todos, ¿verdad? Estaban en una koinonía y les vinieron esas lenguas como de fuego, ¿verdad? Que vino un viento fuerte, sopló y se les veía y recibieron, hermano. Y se avivó fuego, se avivó. Entonces necesitamos el soplo del Espíritu Santo. Vamos a ver otro. Por ejemplo, hermano, lo que decía nuestra hermana Sara, me parece. Cubrirlo. ¿De qué? ¿Cómo decía su hermana? De un viento. Tenemos que protegerlo de un viento fuerte, exactamente. Porque un viento fuerte, pues lo puede apagar. ¿A qué se referirá eso? Por ejemplo, Efesios 4:14. Dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ¿le queda? Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo mantenerlo, el don, ardiendo, ¿verdad? Uno de esos es protegiéndolo del viento fuerte, para que no se apague, para que siga avivado. ¿Y de qué lo vamos a proteger, hermano? De lo que acabamos de leer. Vientos de doctrina. Fíjense que es importantísimo, ¿verdad? Que el Señor le puso a nuestro pastor volver a impartir la doctrina, hermano.
porque podemos ser influenciados y hay que tener cuidado con quién nos relacionamos, ¿verdad? Porque esos vientos o esas doctrinas pueden apagar el don, el fuego del don de Dios que tú ya tienes. Te pueden desviar. ¿Sí? Esos son los vientos que pueden venir, hermano. Vamos a ver otro. Nuestro pastor nos decía añadir leña, y en efecto, hermano, añadiendo leña. Porque un fuego sin leña se apaga, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, andan muy activos. Vamos a Jeremías 23, 29. La versión Biblia de las Américas dice: ¿no es mi palabra como fuego? Declara el Señor. Y como martillo que despedaza la roca. No es mi palabra como fuego, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver qué tiene que ver con la leña, ¿verdad? Colosenses 3:16 dice: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Ahí le voy a dejar. Que la palabra de Cristo abunde. ¿En dónde? En cada uno, dentro de nosotros. La palabra, hermano, no es algo ocasional, es algo que se recibe y que tú la tienes que guardar en tu interior. ¿Sí? Tú la tienes que guardar en tu interior. Josué 1:7, ¿no? Cuando dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y que no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y nos dice después: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿verdad? Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino, ¿verdad? Y todo te va a salir bien, hermano. Entonces, la palabra, hermano, dice que tiene que habitar en abundancia en nosotros. Yo les he hablado acerca de la biblina, ¿verdad? Que en nuestras venas, en nuestro ser, tiene que haber biblina. ¿Y qué representa eso? Palabra, ¿verdad? Ajá, o fuego, exactamente. Ya vimos que la palabra es como fuego, lo acabamos de leer también. Entonces se va acumulando la palabra. ¿Y qué hace la leña, hermano? La leña se va colocando una tras otra. Es así como si fuera la palabra, es como esa leña. Y ya vimos que es fuego. Nuestra hermana Sara nos decía: ¿cómo avivamos el fuego? Pues con más fuego o con leña. En este caso, la palabra de Dios, que es fuego, hermano. Así la tenemos que ir acumulando en nosotros. De esa manera vas avivando el don, hermano, porque de una manera puedes fluir más rápido. Si tú te acuerdas de algún versículo que lo hayas tenido ya bien ejercitado y bien desarrollado, puedes fluir más rápido en los medios. O puede pasar algo, hermano, si tú conoces, si tú has estado metiéndote esa biblina, esa inyección de la palabra. Entonces, justamente es eso, hermano. La palabra de Dios es el combustible del don. Es el crecimiento. ¿Sí, hermano? Amén. Vamos a ver otro. ¿Cuál otro se le ocurre a usted, hermano? Lo voy a dejar pensar. Para avivar. Ya dimos comunión, el soplo del Espíritu Santo.
¿Cuál otro ya vimos? Protegiéndolo de los fuertes vientos. Y el que acabamos de ver con la palabra, ¿verdad? ¿De qué otra manera podemos avivarlo? Vamos a verlo de una vez. Hermano, cuando uno tiene el fuego con leña, ¿verdad? ¿Qué suele haber abajo de cuando la leña ya se consumió? Cenizas, ¿verdad? Y a veces ahí, ¿qué hay? Abajo de las cenizas, ¿qué hay? Brasas, exactamente. ¿Y una brasa qué es? Que todavía está encendido, pero a veces no se ve, ¿verdad? Está cubierto de cenizas. No significa que esté como tan apagado, está cubierto. Pero limpias la ceniza y puedes sacar pues ese carbón encendido, esa brasa. Entonces, hermano, a veces el fuego pues está vivo, ¿verdad? Pero está cubierto. Quiero hablar acerca de eso, hermano, también. Ahora, la ceniza es un residuo, pero ¿por qué se producen esas cenizas, hermano? ¿Cuáles son? Hay dos principales razones. A ver, vamos a pensar un poquito más. Como dijera nuestra hermana Sara, todavía no estamos aterrizando lo que queremos. A ver, hermano, dos principales razones por las que se produce la ceniza. Te las voy a decir. Una de ellas puede ser por descuido, ¿sí? Porque el fuego ya consumió la leña, pero nadie le añadió más. Entonces, eso hace que las brasas queden cubiertas y que la ceniza se vaya acumulando. Entonces, eso es una falta de renovación. ¿Y cuál es el otro? Otra razón principal. Ya vimos una, por un descuido. La otra, hermano, es por un desgaste, pero sin cuidado. ¿A qué me refiero con eso? Falta de renovación. Exactamente. Es eso, hermano. Exactamente lo que dice nuestro pastor, porque si ya estás viendo que está la ceniza, pues la quitas, hermano, y dejas pues que la brasa siga, ¿no? Este es un desgaste sin cuidado y como dice nuestro pastor, se tiene que renovar. Entonces se apagó porque no se renovó. Ahora trasladándolo a lo espiritual, hermano, ¿cuáles son esas cenizas? Vamos a ver una de ellas. Hebreos 12:1. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y ya vimos que las cenizas, hermano, cubren. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este es un tipo de ceniza, hermano. ¿Cuál es? El pecado. Despojarnos de ese peso, hermano. Fíjese qué importante es, porque aquí habla, hermano, de la carrera que tenemos por delante. Y se acuerda que nuestro pastor ya nos había hablado cuando yo hablé del camino del Agón, y él todavía enriqueció más ese tema. Y como decía él, ¿cómo a uno le van a salir alas, por así decirlo? ¿O va a volar si está todo pesado?
¿verdad? Tenemos que despojarnos de todo peso del pecado, hermano. Ese es un tipo de ceniza. Vamos a ver otro. Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuál será esa ceniza? El desánimo, hermano, o el desgaste, el cansancio. No nos cansemos de hacer el bien, no te canses. El cansancio, hermano, no apaga el don, pero lo cubre. Lo empieza a cubrir. Empieza a ser una ceniza. El que ya leímos, vamos a ver otro, 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. El miedo, hermano, la timidez, pueden ocultar nuestro don. Es una ceniza que no deja ver la brasa, el don. ¿Sí? Pues es que Dios nos ha dado dones, hermano, pero a veces no los podemos poner en práctica por el miedo, por la cobardía, ¿verdad? Por la timidez. ¿Cómo? Ajá, sí. Sí, podría ser también. Por uh-huh. Exactamente. Sí, hermano, o sea, por eso yo le hacía esa pregunta, ¿verdad? ¿Sabes qué don tienes? Tenemos que saber el don que Dios nos ha dado, pedirle, como decía nuestra hermana Sara, ¿verdad? La instrucción. Bueno, hermano, por ejemplo, de lo que le estoy hablando, hemos visto, ¿no? Como gente que Dios ha capacitado, pero por miedo, ¿verdad? Timidez, cobardía, pues el miedo es bien tremendo, hermano, y el miedo no, pues no es de Dios. Es algo que a mí Dios me ha estado hablando bastante acerca de ese tema. Bastante me ha tocado mucho el Señor ahí, y por gracia de Dios uno va avanzando con la ayuda de Él, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a otro, hermano. 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti. Ahí le vamos a dejar. No descuides el don que hay en ti. Las distracciones, hermano, o el descuido pueden apagar el fuego. Sí, se hace una ceniza. Sí, hermano. Entonces, ¿cuántas vimos? El despoje del peso, ¿verdad? El desánimo. Uh-huh. El miedo, la timidez, las distracciones, el tipo de cenizas, porque ya vimos que la brasa puede estar cubierta por cenizas. Entonces tenemos que ir limpiando. Ahora, hermano, ¿cómo removemos las cenizas? Porque ya vimos las cenizas, pero ahora ¿cómo las removemos? Amén. Una de ellas, lo que dice nuestra pastora, pues acudir a administración, ¿verdad? Hay ministros.
porque están dotados de dones, hermano. Ya vemos que los dones son para edificación, para la obra del cuerpo de Cristo. Pero esa es una. Otra podría ser, hermano, por ejemplo, pues volver a servir, volver a levantarte, sacudirte, pues, quitarte las cenizas, volver a intentarlo, volver a orar, hermano, volver a creer, el renovarte. Lo que, por ejemplo, por eso le hacía esa pregunta, los dos tipos de razones por las que se produce las cenizas. Una era por un descuido, pero ahora la otra era porque tú no renovabas, no limpiabas. Porque en una puede decir que tú lo descuidaste y te fuiste, y cuando llegaste ya estaba apagado. Y la otra es que tú estabas viendo ahí, pero viste la ceniza y no hiciste nada exactamente, no la renovaste, no la limpiaste. ¿Sí? ¿Cómo podría ser eso, hermano? Porque uno puede estar sirviendo, pero ¿qué puede pasar, hermano? Por ejemplo, puede ser que nos estanquemos y en una manera de zona de confort, de ministrar siempre así, o de estancarnos y de no avanzar. No nos estamos renovando de alguna manera. ¿Sí? Porque a veces podemos caer en una liturgia, hermano. Eso también lo podríamos ver quizás como una ceniza. Entonces, hermano, amén, vamos a ver. El fuego, hermano, ya para ir terminando, sí, ya se me acabó el tiempo. ¿El fuego qué es? Pero de acuerdo a lo que leíamos, el fuego primero es el don, ¿verdad? Porque dice que avives el fuego del don que Dios te dio. Las brasas es el don que aún está vivo, pero la ceniza es lo que queda cuando no se renueva. Y son cosas, bueno, sí, son cenizas que cubren, que no deja que se vea el don. Entonces tenemos que remover. ¿Y eso cómo lo hacemos? El remover con una acción intencional. Por eso yo le decía, volver a servir, volver a orar, ir con un ministro. Es actuar, hermano. Eso ahí, si tú ya ves que ya estás envuelto en ceniza, es momento pues de actuar. Que no dejes que esa ceniza cubra el don que Dios ya te ha dado. Amén. Ok. Entonces, hermano, pues con esto termino, hermano. A veces no todo está apagado. Quizás estás cubierto de ceniza. Aún no has llegado, quizás a veces nos hemos sentido como muertos espirituales, donde pues ya sentimos que venimos a la iglesia y pues no pasa nada, ¿no? No sentimos ese deseo de volver a orar, ya no nos metemos en la presencia de Dios, pero sobre todo en los dones, ¿verdad? El don que Dios te ha dado, hermano, porque es importante, hermano, que usemos los dones en este último tiempo. Pero ya vimos las cenizas que podemos estar teniendo y que no nos dejan. Entonces lo que necesitas es remover lo que está cubriendo, que tú ya tienes, porque tú ya tienes un don. ¿Sí? Ahora pues yo nada más te digo, remueve esas cenizas, remuévelas, para que se pueda volver a ver ese don, ese fuego del don que ya tienes ahí, hermano. Entonces te bendigo. Terminamos esta predicación, nos despedimos, pues, que el Señor les haya bendecido y haya sido de edificación para su vida. Y